Quisiera leer unos versículos muy conocidos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y el versículo 38. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Ahora, apreciados hermanos, la razón por qué he estado pensando en estos versículos y los he leído en esta ocasión es porque me ha llamado la atención la palabra que encontramos en el versículo 39. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Recordamos que esa es la palabra que el apóstol Pablo usó, escribiendo a la asamblea en Tesalónica, para hablar de la venida del Señor. Él les dijo: luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para ver al Señor. Es la misma palabra la que encontramos aquí, aunque en otro contexto. Pero he estado pensando que la experiencia que vivió Felipe en esta ocasión es un pequeño cuadro de la experiencia que nosotros tendremos en el momento de la venida del Señor. Y apreciados hermanos y hermanas, el Señor nos ayude a tener presente en nuestras almas cuán cercano está la venida del Señor. Ojalá todos podamos decir con toda sinceridad que estamos esperando su llegada. Felipe había estado predicando el Evangelio al etíope. El hombre había hecho su confesión de fe en el Señor y había pedido ser bautizado. Felipe descendió con él al agua, lo bautizó, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Por la forma como el Espíritu Santo narra el asunto aquí, me hace pensar que fue un arrebatamiento repentino. Cuando subieron del agua, Felipe acaba de bautizar al eunuco. Permítame un poquito de imaginación, pero pareciera que antes que el eunuco pudiese voltear y dar las gracias a Felipe por haberlo bautizado, Felipe había ya desaparecido. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Así va a ser la venida del Señor. Va a ser algo repentino. Va a ser algo como el apóstol Pablo mismo lo dijo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuán grato será ese momento para el creyente. Cerrar los ojos aquí y abrirlos en la misma presencia del Señor. En un momento, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Hubo una persona divina involucrada en este arrebatamiento de Felipe. Fue el Espíritu del Señor. Cuando el Señor arrebate a la iglesia al cielo en su venida, el apóstol Pablo, de nuevo citamos sus palabras, dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Va a ser el Señor mismo, una persona divina, el Salvador que murió en la cruz,
rechazado por todos, a quien nosotros por la fe hemos recibido, le hemos entronado como nuestro Señor en nuestros corazones. Él mismo vendrá a buscarnos. Qué glorioso será ese momento. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Hay otro detalle que el Espíritu Santo destaca en la historia de Felipe y el eunuco. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Bueno, todos sabemos que el eunuco también era creyente. Felipe era un creyente y solo estamos pues usando esto como una pequeña ilustración. Pero esto nos recuerda que cuando el Señor venga y seamos arrebatados a la gloria, este mundo no nos va a ver más. El eunuco no le vio más. Vamos a acabar con este mundo de pecado y de pesar para siempre. Así estaremos siempre con el Señor. Oh, apreciados hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a anhelar la gloria. Que el Señor nos ayude a no estar tan apegados a este mundo y la forma de vida de este mundo y los placeres de este mundo. Porque un día de estos, muy pronto, puede ser hoy, el Señor nos va a arrebatar y este mundo no nos va a ver más. Versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto. Y pareciera, de nuevo digo, por una lectura sencilla de estos versículos, que el eunuco volteó para mirar a Felipe y ya no estaba. Pero en ese mismo instante en que no estaba allí en el pozo de agua, en ese mismo instante se encontró en Azoto, a una distancia considerable. Pues así va a ser en la venida del Señor. Un instante aquí, el próximo instante allá. No nos vamos a encontrar en Azoto, nos vamos a encontrar en la gloria. Entonces, es una pequeña ilustración o una pequeña comparación con la forma como será la venida del Señor cuando Él venga a buscarnos. Pero otra cosa que podemos meditar con relación a esto es lo que ocupó a Felipe antes de su arrebatamiento. En el capítulo 6 de los Hechos lo encontramos sirviendo a los santos. Pero ese servicio a los santos fue precedido por un servicio a Dios en su vida privada. En su vida privada estuvo preparándose delante del Señor. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien se le podía encargar un trabajo espiritual en el ámbito material. Que el Señor nos ayude, hermanos y hermanas, mientras esperamos nuestro arrebatamiento, que podamos estar diariamente en la presencia del Señor, preparando nuestras almas, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría espiritual. Que el Señor nos ayude con esa preparación en privado, en lo secreto con el Señor, poder ser útiles en el servicio a los santos, en el servicio entre el pueblo del Señor. Pero en el capítulo 8 encontramos a Felipe ocupado ahora en la predicación del Evangelio. En eso estaba él cuando fue arrebatado. El capítulo comienza con su trabajo en la ciudad de Samaria y como resultado de su predicación muchos creyeron en el Señor y luego fueron bautizados.
Pero en el momento de su arrebatamiento, acababa de predicar el Evangelio a un hombre etíope, y aquel hombre creyó en el Señor. Qué bueno fuera que al llegar el momento del arrebatamiento, el Señor nos encontrara ocupados con la predicación del Evangelio. Ese fue su mandato antes de salir de este mundo, antes de ascender. Él dio la comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Qué grato fuera si al Él descender a buscarnos, nos encontrara como Felipe, predicando el Evangelio. Pero no solo estaba predicando, pero pensamos que estaba ocupado en la oración. Recibió comunicaciones de Dios. En el versículo 26 leemos: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Aquí no se menciona la oración, pero es la manera como Dios suele comunicarnos su voluntad. Allí, esperando aquel arrebatamiento, fue un creyente que acostumbraba buscar la dirección divina en la oración. Es algo que nos conviene, estar en contacto con el cielo. Estamos esperando al Señor del cielo, pero mientras tanto podemos estar en comunicación con el Señor en el cielo por medio de la oración. No solamente eso, pero estaba notando que Felipe fue uno que estuvo constantemente sujeto a su Señor. Estaba predicando el Evangelio en obediencia a la gran comisión. Pero no solo eso, acababa de bautizar al etíope. Estaba preocupado por seguir la dirección doctrinal que el Señor había dejado. Hay muchos que solo se preocupan por predicar el Evangelio. Es la gran cosa, su gran meta, predicar el Evangelio y ver almas convertidas. Pero no se preocupan por enseñarles todas las cosas, como dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas que yo os he hablado. Debemos hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles la palabra del Señor, enseñándoles la doctrina de los apóstoles. Y aquí encontramos a Felipe justo antes de ser arrebatado, bautizando a aquel hombre eunuco. Estaba cumpliendo con el precepto doctrinal que el Señor había dado. Vuelvo a decir, hermanos, qué bueno fuese si al llegar el Señor a buscarnos, nos encuentre fieles a su palabra, y que nuestras prácticas doctrinales y que nuestras prácticas se ajusten a la doctrina que Él ha dejado en su palabra. Estamos viviendo tiempos sin precedentes en nuestra generación, cuando no podemos congregarnos. La forma como veníamos sirviendo al Señor ha sido detenida. Todo ha cambiado. Apreciados hermanos, en nuestro afán por continuar esparciendo el Evangelio y sirviendo al Señor y a su pueblo, pudiésemos vernos tentados a hacer cosas que antes no se hacían, y procurar usar métodos que en tiempos normales quizás no tendríamos mucho acuerdo con ellos, pero por las circunstancias pudiéramos vernos tentados a aceptar algo que en tiempos normales nunca aceptaríamos. Eso de por sí debe hacernos reflexionar y preguntarnos: ¿esto está ajustado
a la doctrina del Señor revelado en su palabra? Cuando Felipe fue arrebatado, acababa de cumplir un precepto doctrinal muy claro de la palabra del Señor, como lo es el bautismo por inmersión en agua. Pero finalmente otra cosa que notamos de él es que estaba sujeto a la dirección de su Señor. Estaba predicando el Evangelio en Samaria, muchos habían creído, muchos habían sido bautizados. Dios estaba bendiciendo sus labores allí, pero el ángel del Señor le dijo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Él no iba a encontrar allí un público grande a quien predicar. Era la orilla de un camino en un desierto, pero él fue obediente a la dirección de su Señor. Apreciados hermanos, no es la esfera de nuestro servicio, ni es las circunstancias favorables y animadoras las que deben motivarnos en nuestro servicio. Es sencillamente ser obedientes a la guía y la dirección de nuestro Señor. Cuán agradecido debemos ser que el Señor guía a su pueblo y puede guiarnos en su servicio. Y cuando Felipe fue arrebatado, lo fue desde el lugar al cual su Señor lo había guiado por la voz del ángel. Yo quisiera, hermanos, sé que usted también quisiera, que cuando el Señor venga, nos encuentre en el lugar y haciendo la obra que Él quiere que hagamos en ese momento. No en el lugar donde nosotros queremos estar, ni haciendo la obra que a nosotros nos gusta hacer, sino sencillamente sujetos a la voluntad de nuestro Señor. Felipe podía estar agradecido al Señor por la salvación de aquel hombre solitario en aquel camino. Él no sabría, y nosotros tampoco sabemos, el resultado final de la conversión de aquel hombre. ¿Ganó él otros para el Señor en Etiopía? ¿Fue él el medio en la mano de Dios para el comienzo de una gran obra en su país? No lo sabemos. Pero en este libro de los Hechos, donde Dios está obrando de una forma tan especial, cuando el Evangelio se esparce y prospera de una forma notable en todo el Imperio Romano, pudiéramos pensar que posiblemente Dios usó a este hombre. Felipe se dejó dirigir por su Señor, y el resultado de eso solo lo sabrá el Señor. Felipe seguro no supo el resultado, nosotros tampoco, pero así será en la venida del Señor, hermanos. Seremos arrebatados a la gloria, y entonces ante el tribunal de Cristo sabremos el resultado final de cada obra y cada ejercicio hecho en sujeción al Señor y a su guía, y hecho para su gloria. Esperamos que el Señor nos anime con estas consideraciones y que Él bendiga su palabra.